patología discal y las técnicas endoscópicas, debido pues a la presentación que la semana pasada nos dio Camilo. Lo que quería ver era qué otras opciones de intervención hay para la patología discal, y en este preciso momento pues vamos a hablar es de las técnicas endoscópicas. Entonces, los objetivos de esta revisión es ver la anatomía relevante en las técnicas endoscópicas para la patología discal, dar a conocer pues qué técnicas están disponibles para el tratamiento y revisar la literatura disponible que evalúe la eficacia de estas técnicas endoscópicas frente a la cirugía abierta. Entonces, un repaso súper rápido realmente de la anatomía. Señor. Diapositiva es a qué se define herniación, y es el desplazamiento del material discal pues alrededor de los límites del espacio intervertebral. Entonces, digamos, esto lo dividen en cuadrantes, movimiento asimétrico, y pues la protrusión y la extrusión dependiendo del radio, cuál es el radio predominante en la hernia discal. Oigan, no sé si alguien está muy cerca, pero es que escucho todo el retorno y no sé dónde están. Bueno. No, Dey, creo que el retorno está allá, pero no, yo creo que no hay nadie cerca a ti. Bueno, listo. Entonces, digamos que esto es súper importante tenerlo en cuenta porque hay una cosa que son los abombamientos y otra cosa es ya como tal la hernia. Y adicional a eso, entonces uno tiene que localizar en dónde está la hernia. Entonces, hay una parte que es las zonas en el corte axial, que entonces sería la parte subarticular, foraminal, extraforaminal o en la parte del canal central. Lo otro que uno mira es en el coronal si está a nivel de los, en el sagital, a nivel de los pedículos, suprapedicular, infrapedicular y pues ya como tal en el disco. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando uno habla del tratamiento, uno podría mirar el gold estándar en general es la cirugía convencional y viene la mínimamente invasiva que nace ante digamos que surge de la duda pues de que en la cirugía convencional hay un alto trauma de tejidos blandos y han encontrado pues que tiene largo tiempo de recuperación. Entonces, en respuesta a esto, digamos que nace la mínimamente invasiva, que se fundamenta pues en incisiones pequeñas, que no requieren retracción muscular, que evitan remover el exceso de hueso, la mínima manipulación nerviosa, la mínima pérdida sanguínea, menos tiempo quirúrgico y una rehabilitación temprana. Entonces diría uno pues que este es el boom respecto a la cirugía convencional, y mi idea en la charla es mostrarles ciertos argumentos y que al final cada uno pues piense y decida cuál es la que le parece mejor. Entonces realmente la cirugía endoscópica no es nueva. Desde los 70 Smith pues propuso una quimionucleosis hacia el núcleo pulposo del disco intervertebral, y luego ya a partir de esa quimionucleosis que se propone, Hijikata y Cambin en los 70, entonces hablan de un abordaje posterolateral al disco con unas cánulas, con lo que se hace en una nucleotomía propuesta por Cambin y una cánula de Cray, que es por donde se tomaría pues todo el contenido del disco. Luego,
En el 1985 más o menos, ONIC, él hace como una instrumental que es el nucleótomo, y lo que ellos hacen es una nucleotomía central. El nucleótomo era pues un instrumental de pequeño calibre y bajo unas pequeñas incisiones. Luego Mayer en los 90 es quien describe la disectomía lumbar endoscópica percutánea, y lo que en los casos que él los describe es en desgarros anulares. Luego Matthews, pues él habla sobre la técnica transforaminal y diseña otras cánulas pues para poder acceder a ese espacio. Y ya pues, en el siglo XX, Choice hace un trabajo que lo que hace es el acceso biportal, que son estas siglas BES. Entonces, cuando uno habla de cirugía endoscópica, hay tres grandes grupos. Uno que es la microendoscópica, entonces como ustedes van ahí, lo que hacen es que con un tubo llegan hacia las facetas. La otra es monoportal, y ese monoportal lo que tiene es un solo tubo que hace tanto la visión como es el portal de trabajo en un solo portal. Y el biportal, pues ya lo ven acá, son dos incisiones pequeñas en las que uno es el portal de visión y la otra sería el portal de trabajo. Entonces, a raíz de esto, Cambín. Entonces, ellos lo que dicen es que hay una zona antes del nervio y el plato superior de la vértebra, en el que uno podría hacer el trabajo sin hacer daño a la raíz nerviosa. Pero pues digamos que esta zona segura es la que no debe tener la cirugía. Daisy, no te escuchamos. ¿Aló, me escuchan? Te escuchamos, pero no vemos la presentación. Es que esto está, bueno, listo. Creo que ya la van a ver. Ahí ya está. Porque Ahí es que está, se cayó. Bueno, entonces ¿hasta dónde me escucharon? Estabas en esa diapositiva. En esta. Listo, pues. Entonces, en ese triángulo de Cambín es la zona segura. ¿La zona segura para qué? Para que ese nervio no se vaya a irritar y no tengamos problemas. Entonces, esto es la visión, pues es un esquema de la visión endoscópica. Entonces, vamos a ver la membrana peridural y aquí, pues, la raíz nerviosa y el disco que está herniado. Este es el problema, y digamos que ahí está el gran riesgo, pues, de que uno haga una lesión de la raíz, pero pues digamos que teniendo en cuenta las referencias del triángulo de Cambín, entonces pues digamos que podríamos tener un acceso al disco herniado. Entonces, ¿qué abordajes tenemos? La idea es llegar acá, y para llegar ahí uno puede estar transforaminal, interlaminar o un abordaje anterior. Generalmente vamos a hablar de transforaminal e interlaminar. El anterior lo proponen más para las patologías cervicales. Y entonces vamos a ver uno por uno. Entonces el endoscópico total, que también lo van a encontrar como percutánea o monoportal. Entonces todos los pacientes van de cuito prono, y lo que uno más o menos hace es medir la línea media, más o menos 10 centímetros, y por ahí es que pasa es por donde se hace el portal de trabajo y pues también de visión. Y esto es más o menos lo que uno ve, y es que en la misma cánula entonces van a ver
la irrigación, el portal de visión y donde se manipula pues toda el shaver más o menos y la Kerlington, que es con la que harían pues el retiro pues del disco. Y para esa endoscópica total, entonces digamos que uno tiene que tener ciertos puntos de referencia y estas son las referencias que se tienen para acceder a ese transforaminal. Entonces, lo que uno tiene en cuenta son 3 puntos. El centro del disco anatómico, que viene siendo aquí, y la ventana anular, que es la línea de inclinación del disco, que más o menos es esta parte de acá. Y adicional a eso, la ubicación de la ventana de piel, que sería esta línea que viene acá. Entonces, más o menos uno debería, para cada nivel, encontrar estos 3 puntos, y de esos 3 puntos son los que nos van a dar el manejo y la ventana pues de movimiento de la cánula. Y lo que hablan es que en el plano axial uno debería tener más o menos una ventana de movimiento de 30 a 25 grados con respecto pues al eje longitudinal, y de esa forma poder hacer, digamos que el acceso seguro a la zona del disco intervertebral. Ahora, de acuerdo con la zona de la hernia, entonces van a ajustar el ángulo de aproximación. Cuando son niveles lumbares superiores, la inclinación tiene que ser un poco más cervical, como lo ven en este gráfico. La inclinación del portal, que sería esta flecha, es un poquito más vertical. Cuando son los niveles más bajos, la inclinación es un poco más horizontal y digamos que uno entra más medial. Ya luego, entonces esta es como el esquema de cómo entran, y con la Kerling lo que hacen es retirar la parte del disco que está herniado. Ahora, si además de eso pues tenemos un canal estrecho, esa es otra opción que nos da, digamos, la endoscópica, y es que adicional a eso podemos hacer la resección más anterior, pues para liberar ese canal. Entonces, digamos que los desenlaces como son, y uno buscando las técnicas endoscópicas que tiene que mirar de complicaciones. Esta serie es de 835 pacientes, todos se fueron a una endoscopia total interlaminal y una disectomía. Entonces, lo que hicieron ahí fueron esos 835 pacientes, encontraron solo 47 complicaciones. Y de esos 47 complicaciones, aquí está el porcentaje pues de lo que ocurrió. Entonces, puede haber déficit neurológico permanente, solo hubo en un caso, y transitorio en 0.6% de los casos. ¿Y eso por qué pasa? Pues por esa, digamos que hay ciertas cánulas que son un poco más anchas que otras, y el problema es que más o menos el espacio del foramen son 8 milímetros, que es lo que tiene de ancho también el espacio por donde va el nervio. Entonces, si uno no tiene en cuenta el ancho de las cánulas, pues todo, por más de que usted esté en la zona segura, pues va a estar todo el tiempo en contacto con la raíz nerviosa, y eso puede producir ese déficit neurológico transitorio. Y las disestesias hasta pues en este caso fueron 0.8%, y el desgarro de la dura en 3.1% de los casos. Hay otras complicaciones como la neuralgia del pudendo, la infección de los tejidos blandos, pero esto realmente es muy bajito. Este otro estudio fue un análisis retrospectivo de 479 pacientes, y ellos, además de pues, mostrar las complicaciones, también querían ver como la curva de aprendizaje, que es otro problema con esto, y es que mucha gente pues se acostumbra a hacer la cirugía abierta y ese es el estándar, pero nunca se fueron hacia la endoscópica porque creían pues que digamos que la curva de aprendizaje, digamos, lo que hablábamos en algún momento, pues afecta más al paciente que a uno. Entonces, ellos mostraban las complicaciones y la descompresión incompleta en un 0.6% de los casos, la lesión de la raíz nerviosa 0.4%, las parestesias siendo un 3.1% y una recurrencia de la hernia en un 1.9%. Entonces ellos aquí hacen una distinción y es como los primeros 100 casos pues tienen un alto porcentaje
es la mayoría de las complicaciones les pasan los primeros 100 casos. Ya del caso 101 al 479 ven como, digamos que la comprensión ya no es incompleta, ya digamos que respeta un poco más el espacio y hay menos lesiones de los nervios, y pues sí sigue pasando la parestesia y la recurrencia de las hernias, pero en casos muy bajitos. Luego viene la endoscópica biportal, cuyas siglas son BES, y esa endoscópica biportal puede ser de dos formas igual, se puede llegar interlaminal o transforaminal. Aquí que les estoy mostrando realmente es donde se cuadran los portales, y eso es bajo visión fluoroscópica. Cuando es interlaminar, los portales van un poquito más espaciados, mientras que cuando es transforaminal van un poquito más junticos los portales, pues porque la idea es darle una adecuada visión al espacio en donde vamos a estar. Entonces, en este biportal es lo que estamos viendo. En este caso es un solo nivel, y este es el portal pues de visión y este es el portal de manipulación, y más o menos lo que uno vería o lo que uno piensa por dentro que está pasando es que usted está llegando a esta misma zona, que es la zona segura de la que siempre hablo, pero se llega por dos lados, y entonces va a ser mucho más fácil no solamente hacer el retiro del disco, sino hacer una liberación y una ampliación, pues si hay un canal con estenosis, y de esa forma pues trabajar las dos cosas. En cuanto a desenlaces de la biportal, entonces digamos que esto no es tan nuevo, pero tampoco se ha usado tanto. Entonces no hay como que muchas series de muchos años de seguimiento. Sin embargo, encontré que son 556 pacientes. Ellos muestran que en su seguimiento, entonces lo que hacen es ver las complicaciones. 5.9% es compresión incompleta, con un 11% de lesión de la dura, las parestesias transitorias en un 6.6% y cefalea posoperatoria en un 13.8%. Y en cuanto a desenlaces clínicos, entonces lo que ellos muestran aquí, McNabb es una forma como de percepción del paciente de que también está, y lo que muestran es que la escala funcional preoperatoria, la del dolor, y con el seguimiento final, pues muestran que sí hay una notable disminución en varios de los artículos, una notable disminución de 7.8, incluso hasta a 0.9, que eso es, pues en escala de dolor es mucho. Y en cuanto a la percepción, pues hay hasta 95% de satisfacción, 87%, y lo que muestran es que realmente pues sí es notorio pues que la estancia hospitalaria y la pérdida sanguínea y el tiempo como tal de cirugía es menor en este tipo de procedimientos. Lo otro, este artículo es para hablar sobre la curva de aprendizaje y por qué es importante esto, y es, como yo les mencionaba en otro artículo, cómo las complicaciones van disminuyendo a medida que el cirujano va haciendo muchos más casos. En este caso en específico son 68 pacientes y encuentran que es una curva de aprendizaje de un año y 10.3% de complicaciones, 2 rupturas de la dura, 4 descompresiones incompletas y 0 pacientes con infección. Entonces mostraban como a medida que pasa el tiempo, pues realmente las complicaciones van disminuyendo, y no sería como, digamos, la excusa pues de que por la curva de aprendizaje no se puedan usar estos procedimientos. Desenlace, si es que me llamó la atención, es saber qué tanto recurren esas hernias luego de haberle hecho estos manejos endoscópicos. En este caso, revisaron más o menos 8 artículos en los que hablaban de la prevalencia de la recurrencia de las hernias después de un manejo endoscópico, y encontraron más o menos una recurrencia de 3.6% en más de 6 meses de posoperatorio, con un seguimiento de 6 meses, y como factores de riesgo encontraron más de 50 años, la obesidad, el compromiso lumbar alto y las hernias discales centrales. Para hablar de recurrencia, pues, sin embargo, pues es una tasa bajita. Entonces, con todo esto que les digo, pues uno, ¿en qué parte de esta curva se queda? En innovadores, es decir, empezar a hacerlo, visionarios, pragmáticos, conservadores, definitivamente seguimos con el manejo abierto. Y entonces, pues,
realmente para buscar en dónde nos metemos en esta curva, lo que tenemos es que comparar con el gol estándar. Y al comparar con el gol estándar, entonces, en cuanto a los puntos como tal de procedimiento, este metaanálisis y revisión sistemática lo que nos quiere mostrar es, aquí lo que explican, o pues lo que detallan es el manejo endoscópico total, el microendoscópico y la disectomía abierta. Y a raíz de eso, pues pues muestran qué pasa. Entonces, en cuanto a los parámetros de procedimiento, sí se encuentra que el tiempo de operación, el tiempo quirúrgico sí disminuye estadísticamente significativo entre el endoscópico total y el abierto, lo mismo que la pérdida sanguínea, lo mismo que la estancia hospitalaria, que eso digamos que es, digamos, predecible respecto a cómo es el procedimiento. Sin embargo, en cuanto a las complicaciones, ellos aparean todos los desenlaces, las tasas de recurrencia, las tasas de reoperación, las rupturas de la dura, las lesiones de los nervios, las infecciones de la herida, espondilodicitis, y se dan cuenta pues que realmente entre estos tres procedimientos no hay una diferencia estadísticamente significativa respecto a las complicaciones cuando se comparan estas tres. Lo otro es en cuanto a funcionalidad. Y en cuanto a funcionalidad, pues también me llama la atención que a pesar de que los manejos endoscópicos, uno pensaría que el manejo endoscópico aumentaría la rehabilitación temprana, el problema es que realmente en este metaanálisis, digamos que ellos como tal no lo apartan la funcionalidad, pero sí en cuanto a la satisfacción del paciente y en cuanto a la disminución del dolor, y si realmente son estadísticamente significativos respecto al manejo endoscópico. Ay, creo que otra vez se me fue la señal porque no me está dejando pasar. Pero te escuchamos bien, Day. Sí, porque estoy con el celular, pero en el computador se fue la señal. Espérenme 5 porque creo que se trabó otra vez. ¿En qué diapositiva ibas? En la de funcionalidad de manejo endoscópico versus ¿Funcionalidad? microendoscópico. Espera. Sí. 59, 93, 26, 8. Es que la señal aquí está perversa. No me dejan entrar. Ay, Dios. Esperen a ver si ya con esto me sirve. 851, 59, 26, 80. Listo. ¿Ya me ven otra vez? En la diapositiva de comparar con Gold Standard. Es que a ver si ya cambié esto porque... Ya. No. Ay, No cambia. no funciona. Espérate que estoy intentando compartir la que me mandaste, pero no me deja compartir por Keynote. Espérame. A ver. Déjame otra vez compartir porque ya me metí con mi compu a ver. Es que necesito, es que... ¿Ya me dejaste compartir, Tata? Sí, ya. No. Mira a ver si Volví a ahora... conectarme con mi celular a ver si ya. Mira a ver si ya. El computador. Sí, espérame. Sí. Ay, ¿ya vieron? Ya. Sí, ya. Ya. Entonces, en cuanto a funcionalidad, realmente lo único que encontraron es que la satisfacción del paciente es un poco es mayor y es estadísticamente significativa del endoscópico versus el abierto. Pero realmente en esta no muestran, digamos, que la rehabilitación, que es lo que uno cuando habla sobre cirugía endoscópica pensaría que quiere saber, si se rehabilitan más rápido, pero realmente en estos metaanálisis no muestran el proceso de rehabilitación.
Y este es otro que es un metaanálisis que también compara la cirugía endoscópica versus la abierta para hernias discales. Entonces, ellos lo que muestran es que definitivamente sí están a favor de la endoscópica en cuanto a dolor en las piernas, el dolor lumbar, mientras que las complicaciones, como les decía, realmente son muy parecidas en cuanto a la abierta versus la artroscópica. En recurrencia seguimos más o menos muy parecido, en reoperación también parecido, en estancia hospitalaria, pues sí es muy, digamos que obvio decir que la estancia hospitalaria en las endoscópicas va a ser mucho menor. Entonces, como conclusiones, el gol estándar para el tratamiento de la patología discal, pues es la cirugía, la vía abierta. Sin embargo, encuentro que las técnicas endoscópicas no han demostrado ser inferiores y tienen la ventaja de las técnicas mínimamente invasivas. No hay una evidencia suficiente pues que demuestre la superioridad e inferioridad de la técnica biportal, y pues la curva de aprendizaje podría ser uno de los problemas para las complicaciones reportadas, pero ya esto nos damos cuenta que empieza a disminuir pues a medida que los cirujanos pues van operando un poco más este tipo de técnicas. Y ya. No sé, yo no sé dónde está el doctor Alvarado. Hasta aquí abajo. Aquí estoy, Daisy. Ah, bueno, señor. Bueno, no, les había comentado ahorita que vi a Connie y le dije que me pareció muy chévere lo que pudieron hacer para comparar como las dos vías de abordaje. Lo que vimos la semana pasada pareció súper interesante la revisión, y esto sobre todo como un abrebocas para empezar a conocer un poco las diferentes técnicas, ¿no? Creo que es importante también irnos familiarizando con algunas técnicas que pueden ser en el momento una buena opción. Yo lo que creo es que al final, cuando tú muestras esos resultados de complicaciones, creo que ahí está el punto de mucha gente para lograrse cambiar de algún manejo, ¿sí? Porque de pronto con la técnica que llevan mucho tiempo haciéndola, pues no tienen esos números de complicaciones. De todo modo, entrar por una hernia, un problema discal y salir con una fístula, con una lesión de raíz o del saco, es bastante engorroso, ¿no? Lo que tú dices, a la curva de aprendizaje, pues ya delimitaste ese número que mencionaste, y creo que es empezar poco a poco a ir escogiendo muy bien los casos. Daisy me pregunta si pudiera sacar una conclusión entre patología discal, intradiscal, que era como una de las preguntas. Ay, no le entiendo, doctor. Patología discal intravertebral. ¿Cuál preferiría, la patología intradiscal o la patología intravertebral? Yo pienso que la intradiscal, doctor. Yo pienso que ¿Y por qué? realmente, pues, según todo esto que leí, yo pienso que la patología intradiscal, pues pienso que los desenlaces son mucho más predecibles que lo que se haría con el tratamiento pues del que hablaba Camilo. ¿Qué piensa Camilo de la patología intradiscal manejada por abordaje intravertebral? Pues yo pienso, profe, que hace falta como evaluar un poco mejor los desenlaces y tener seguimientos mucho más largos y poderlo comparar con procedimientos que sean un poco más el gold standard y no con el mismo grupo de pacientes para uno poder tomar una decisión. O sea, ¿tú crees que en la técnica que tú mostraste la semana pasada falta todavía mucho más evidencia? Sí, profe, la verdad, yo pienso que, como le discutimos la semana pasada, que hace falta compararlo con otro tipo de procedimientos y no solamente con placebo, para uno poder establecer que el paciente le va a ir mucho mejor y que pues es una técnica que pueda llegar incluso a reemplazar otro tipo de procedimientos. No. Sí, sería bueno y lograr ver hasta estas mismas dos comparaciones de técnicas. Mire cómo como lo decía Camilo la semana pasada, o sea, las indicaciones realmente eran para el manejo del dolor discogénico, o sea, patología discal. Y hoy Daisy nos muestra otra forma de abordar esa patología discal a través del disco. Entonces,
Creo que sería hasta bueno comparar estas dos cosas que vimos en estas semanas, porque creo que podría... Ay, no escuché, no. Se traba. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo otro pues en la revisión que hice, hablaba de la termodiscoplastia, ¿sí? Sin embargo, que la termodiscoplastia en realidad sería como una combinación de lo que estábamos hablando Camilo y yo, tanto el manejo endoscópico como entrar, pues, hacer la termodiscoplastia como tal, pero realmente encontré solo un artículo que da un seguimiento, pues el único que da seguimiento a 5 años y no mostraba... digamos que no hay nada con lo que lo comparen, solamente muestran como el seguimiento de ellos y cómo les va y dicen que les va relativamente bien, pero no hay ninguna comparación con este tipo de manejos y tampoco con el gol estándar, que realmente es lo que pues lo que dice Camilo, que no se está comparando con nada, entonces finalmente uno pues de esa forma no podría tomar la decisión de cambiarse a. No sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo, Maps, ¿aló? Maps, ahí te escuchamos, sino que es que te escuchas como entrecortada, pero ahí te escuchamos. Pregunta para el doctor Alvarado. ¿De verdad la patología intradiscal se presenta tan aisladamente como para pensar que este tipo de procedimientos tienen algún papel en el manejo de las patologías de columna? Mapi, no es tan frecuente que sea aislada, por eso yo creo que llama mucho la atención cuando uno mira algunos artículos donde muestran un nivel muy alto de pacientes, ¿sí? Que dice uno, bueno, o sea, ¿cómo logran obtener esos volúmenes para patología intradiscal pura, ¿sí? Yo creo que, como tú misma sabes, esto es un complejo, ¿no? Es un complejo de la unidad funcional de la columna, ¿no? Donde se afecta tanto el disco como las facetas y puede llegar a producir algún tipo de inestabilidad. Yo creo que la patología, precisamente, cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis, encontramos de forma muy sistemática como que evaluando radiografía, gammagrafía, y son casos muy, muy depurados, los cuales confirmamos con las discografías. Si ves, nuestro hospital no es que sea tan frecuente que hagamos este tipo de abordaje. Creemos, obviamente, en el dolor discogénico, pero para tratarlo de manera aislada, como tú lo planteas, es muy difícil. O sea, son casos muy, muy, muy seleccionados. Una de las cosas que ha venido cogiendo como importancia últimamente, Gracias, doctor. sí, una de las cosas que ha venido cogiendo importancia, Mapi, es que la gente separó mucho las técnicas, ¿no? Como que intentaba decir, yo solo hago endoscópica, o yo solo hago abierta, o yo solo hago mínimamente invasiva. Entonces, lo que uno ve, por ejemplo, muchas de las tendencias en este momento, que algunas personas hacen ya la combinación de estas técnicas. Por ejemplo, vamos a hacer un canal lumbar estrecho y le ponen sus tornillos percutáneos, le ponen de pronto una caja completa en la descompresión, haciéndola endoscópica, ¿sí? Entonces ahí empieza a ver un poco más de utilidad a lo mismo que tú dices, o sea, cómo esta técnica sola para un dolor del disco versus la técnica la depuraron muy bien y ahora combinémosla para hacer otras cosas. Entonces ve a alguien que dice, bueno, no sé, tengo un foramen apretado, pues precisamente le pongo una caja por delante y completo por detrás descomprimiendo endoscópico. O sea, creo que a eso se está llegando en ese momento, hacer la combinación entre técnicas endoscópicas con mínimamente invasivas. No, y muchos de los artículos que yo encontré, pues porque a mí también me llamó la atención, es
tantos pacientes, porque es que hay artículos de 400 y 500 pacientes, ¿cómo hacían para elegirlos? Y realmente, digamos que tratan de combinar un poco no solo la parte de la patología discal, sino algunos incluían canal lumbar estrecho asociado. Y adicional, de los procedimientos que estaban ahí, no solamente era hacer la disectomía, sino también mostraban que también en algunos trataban de combinar las cosas haciéndolo endoscópico, tanto la disectomía como liberar pues el canal lumbar. Entonces creo que de ese modo es que logran tener tantos pacientes. Sí, yo creo que eso va a ser como realmente no quedarse como pegado solo a soy de esta línea o soy de la otra línea, sí. Creo que el punto clave va a ser hacer la combinación, o sea, y resolver los casos, ¿no? O sea, plantear Sí. cada caso, como siempre hemos dicho, de manera individual, ver cuál es la mejor forma y pues arrancar. O sea, uno realmente, en una de las conferencias que daba el doctor Choi, que mostraba cómo hacía esas descompresiones en canales lumbares estrechos, queda uno como que realmente bastante animado, ¿no? Y dice uno, bueno, es lo mismo que uno logra con una técnica mínimamente invasiva que se considera over the top, que es entrando como desde el lado, Sí. descomprime, como es decir, de un foramen, y desde el mismo foramen unilateral se puede meter hasta el foramen contralateral, metiéndose por debajo de la lámina, ¿sí? Entonces ya hemos visto cómo realmente hemos empezado como a buscar diferentes técnicas para hacer ese tipo de descompresiones. Y él nos mostraba cómo uno podía hacer un over the top, que lo hacía uno con un abordaje de Wills, cómo lo podría hacer de manera endoscópica. Entonces se queda uno como, bueno, pues realmente sí, lo que sí se sabe es que el menos trauma y lesión a los tejidos blandos y a los músculos, pues va a dar como una recuperación mucho más temprana, que a largo plazo muchas de las técnicas se equiparan, ¿no? Porque si tú lo mides a los 6 meses, al año, las técnicas Sí. seguramente y los resultados funcionales van a ser muy similares. Pero esto es pensando mucho en hospitalizaciones mucho más cortos. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? No, doctor, parece que no. No, pero que no hay ninguna otra pregunta. Listo, doctor. Bueno, Daisy, muchas gracias. Bueno. Bueno, chao a todos. Ay.